La ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, ha visitado las dependencias del Parque Científico Tecnológico Agroalimentario de Aula Dei, en Zaragoza, para conocer el proyecto del futuro edificio emblemático de estas instalaciones. La ministra ha estado acompañada en todo momento por el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar Ventura, así como el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López. Garmendia ha valorado positivamente el trabajo llevado a cabo en este parque científico, puesto en marcha hace 2 años, y ha señalado que la nueva dependencia contará con una ayuda del Gobierno de 2 millones de euros. Un ejemplo de parque científico y tecnológico que está siendo y seguirá siendo capaz de agregar capacidades en un entorno especializado que aglutina en el radio aproximadamente de 1 kilómetro a 550 investigadores en un ámbito muy concreto, como es el ámbito de la agroalimentación, y yo me atrevería a decir que es la iniciativa más importante que hay ahora mismo en Europa desde el punto de vista de masa crítica y de especialización. El futuro edificio concentrará la zona administrativa y de reunión de las dependencias que en la actualidad cuentan con una plantilla de 500 investigadores y técnicos.